Recording is on. Cristian, buenos días a todos. Cintia, ¿quién más anda por aquí? Elvira, Evelyn, Guadalupe, Magdalena, Miriam, Mitzi, ya te saludé. Pascual, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con nuestra segunda sesión correspondiente a nuestro módulo 20. Y recuerden que en esta ocasión vamos a ir directamente a la parte de cómo lo realizaré. No sin antes revisar nuestro orden del día, que es el siguiente. Primero que nada, pues darles la bienvenida. Ya es nuestra última sesión. Entonces, bueno, con esto estaríamos concluyendo la parte de las sesiones. Recuerden que nuestro módulo termina hasta el día, bueno, el cierre para ustedes es hasta el día domingo. Y sus calificaciones deben de estar listas para el día miércoles. Normalmente yo se las entrego el día martes por la tarde, noche, ya las pueden consultar. Entonces, yo les recomiendo que el miércoles muy temprano o el martes por la noche ya consulten su calificación final, incluidas también sus participaciones dentro de los espacios abiertos para tu aprendizaje, ¿ok? Recordarles las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Ya saben, hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el chat como en el micrófono. Como les decía, en esta ocasión vamos a la parte de cómo lo realizaré para la sección de preguntas y respuestas con relación a las instrucciones. Y por último, vamos a, una vez que hayamos dado respuesta a todas sus dudas, vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Como ya habíamos mencionado, el título de nuestro proyecto integrador es Optimización del agua. Y antes de pasar a la parte de cómo lo realizaré, me quiero detener en la parte de qué necesito. Aquí es importante recordarles las herramientas que ustedes pueden utilizar para la elaboración de su mural digital. Son 4: Mural.co, Lightnote, Photobishi y Canva, ¿ok? La mayoría de ustedes entrega sus actividades en Canva porque es una herramienta que prácticamente ya dominan y no tienen problema en utilizar. Pero yo también les recomendaría que intenten utilizar Mural.co. Es una herramienta muy, muy sencilla y bueno, sirve de que ustedes empiezan a utilizar herramientas diferentes a Canva, que Canva es una muy buena herramienta, pero siempre es importante tener conocimiento de algunas otras opciones que pueden tener. También recordarles que es importante evitar el uso de la herramienta Padlet. Si alguien llegara a entregar alguno de sus proyectos integradores con esta herramienta, bueno, aquí sí tendríamos o tendría que evaluarlo como no evaluable o calificarlo como no evaluable. Por eso es importante que eviten entregar su proyecto integrador con esta herramienta. Ahora sí, en la parte de cómo lo realizaré, nos dice: imagina que pegarás tu mural digital en el punto más concurrido a fin de informar a la población el impacto ambiental y social en el entorno. Puedes escoger una situación que ocurra a nivel local o estatal, pero que afecte directamente al lugar donde vives. El punto número 1 nos dice: elabora un mural digital en una sola página, de lo contrario sería una presentación que integre los siguientes elementos. Lo primero que solicitan es el título relacionado con el nombre de la localidad donde habitan y un enunciado que refleje la situación respecto a la calidad y en la disponibilidad del agua. Entonces, habíamos platicado que el título debe de incluir tanto el nombre de la localidad donde ustedes viven, así como la disponibilidad de agua que tienen en esa localidad, ¿ok? Entonces había dado un ejemplo muy sencillo, creo que de la ciudad, ahí no me acuerdo qué ciudad, la verdad, pero era un ejemplo que decía algo así. Vamos a tomar ahora como ejemplo la ciudad de Cuernavaca. Digamos que podría ser la ciudad de Cuernavaca y los problemas de abasto de agua potable. ¿Sale? Ese podría ser un título. O también podría ser
la Ciudad de México se aleja del día cero, ¿no? Que todos sabemos que por ahí había un día cero en el cual estaba supuestamente definida una fecha donde ya no iba a haber agua disponible para la ciudad. Entonces, al haber una mayor cantidad de lluvia, un llenado de las presas, etcétera, todo esto hace que obviamente haya mayor disponibilidad de agua. Esos pueden ser dos ejemplos. Una vez que ustedes elaboran su título, van a empezar o a pasar a elaborar su editorial y nos dice que es una opinión personalizada sobre la información que van a presentar. Esta información, recuerden, es todo el contenido de su mural digital. Y aquí deben de responder prácticamente a la siguiente pregunta: ¿qué es lo más importante que deberían saber los otros miembros de tu comunidad? Entonces, comentábamos que tenemos distintos contenidos dentro de nuestro mural. Tenemos la parte de las noticias, tenemos la sección ¿Sabías qué? Tenemos la parte de la gráfica. Entonces, dependiendo de lo que ustedes consideren, van a elaborar su editorial. Ejemplo, yo puedo decir que dentro de mi mural van a poder encontrar información sobre una noticia de sobreexplotación, la cual está generando un conflicto, de sobreexplotación de agua, la cual está generando un conflicto socioambiental en mi comunidad. Sin embargo, esto lo podemos minimizar o lo podemos atacar mediante o apoyados en la legislación ambiental, como se menciona en la parte de cómo lo realizaré. Asimismo, en este mural pueden consultar o van a encontrar información relacionada con recomendaciones para la optimización del agua durante su uso, ¿ok? Y ya yo ahí di un panorama general de el contenido que yo considero más importante que se encuentra en mi mural digital, ¿ok? Entonces, algo así tienen que hacer ustedes, ya nada más definen qué puntos son los que ustedes quieren mencionar. Una vez que elaboran su editorial, nos dice que hay que incluir información sobre la contaminación y sobre explotación del agua en tu contexto local o estatal, integrada de la siguiente manera. Primero, ya habíamos comentado, tienen la noticia 1 nos dice que tienen que buscar una noticia sobre un problema ambiental relacionado con la contaminación o sobreexplotación del agua en su localidad o estado. Entonces, a ver, permítanme. Ok. Contaminación o sobreexplotación del agua. Recuerden, aquí habíamos dicho que lo único que van a incluir que nos piden las instrucciones es el título de su noticia, ¿ok? Entonces ponen noticia 1, el título de la noticia y posteriormente nos solicita agregar los datos bibliográficos de esa noticia abajo del título, ¿ok? Así como lo colocan ustedes en su bibliografía, así tal cual, va a ir abajo del título de su noticia. Una vez que colocan estos dos elementos que les solicitan, van a elaborar su explicación de por qué este problema ambiental afecta al lugar donde ustedes viven, ¿sale? Entonces, dudas hasta aquí de cómo tienen que elaborar esta parte de la noticia 1, de su editorial. ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ok. Pasando a la noticia 2, es prácticamente lo mismo, ¿ok? Solo que, a diferencia de la noticia 1, que es sobre un problema ambiental, recuerden, aquí debe ser de un conflicto socioambiental generado ya sea por la contaminación del agua o sobreexplotación del agua. Cualquiera de las dos que genere un conflicto socioambiental reportado en una noticia, ese les va a servir. Ahora, dudas sobre cómo identificar un conflicto socioambiental relacionado con la contaminación o sobreexplotación del agua. ¿Ninguna duda? Ok. Entonces, a ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de un conflicto socioambiental derivado ya sea de la contaminación o sobreexplotación del agua?
¿Alguien? ¿Nadie? ¿Un valiente? Sin miedo, le sirve para corroborar si está bien su noticia. Ah, ya ven, muy bien, Guadalupe, es muy válida tu duda. ¿Alguien más, aparte de su compañera? A ver, como nadie tiene dudas, alguien que nos ayude con un ejemplo. ¿Nadie? ¿Seguros? O sea, todos pueden intuir que todos tienen dudas o que todos los demás tienen todo claro. Sí, Cristian, adelante. ¿Te escuchamos? ¿Qué tal? Buenos días, perdón. Buenos días. Eh, mi ejemplo de un problema socioambiental es la problemática que existe en Quintana Roo con el recurso del agua Aguacán, debido a que existen denuncias por parte de entidades gubernamentales con mm, el mal manejo de esta empresa y le quieren quitar esa concesión del agua. Ok, ahí hay, quiero entender que hay un acaparamiento del recurso, entonces. Sí, o bueno, por lo que yo entendí en las noticias, estas denuncias es porque no se están siguiendo los mm, lineamientos o no sé cuál podría ser la palabra adecuada. Ajá. Ok, Y lineamientos. Aquí recuerden que para que podamos identificar nuestro conflicto, y vas bien, creo que vas bien en tu ejemplo, nada más acuérdate que hay que identificar el problema ambiental. ¿Cuál sería el problema ambiental que está generando esta empresa? ¿Está sobreexplotando agua? ¿Está contaminando agua? ¿Cuál de esos dos? Recuerden que el conflicto socioambiental debe derivar de esos dos problemas ambientales, de cualquiera de los dos. Entonces, es importante que aquí para que lo tengas un poquito más claro, digas, bueno, esta empresa está sobreexplotando agua o esta empresa no está eh, realizando el saneamiento correcto del agua si es que da este servicio de saneamiento, ¿no? Entonces, por ahí, si no está realizando un buen saneamiento, pues obviamente está emitiendo agua que no está totalmente limpio dentro de los estándares que pide la ley y por ende está generando una contaminación, ¿sale? Entonces, ok, vas sí, sí bien, queda. ajá, vas bien, nada más identifique esas dos partes, ¿vale? Ok, gracias, asesor. Muy bien, por nada. Regresando aquí al chat, y ese es muy buen ejemplo de su compañero, y con esto seguramente a él le quedó mucho más claro hacia dónde tiene que dirigirse para encontrar sus noticias y explicarlo de manera clara. Regreso al chat con su compañera Miriam, que por aquí nos dice que el poco abastecimiento de agua en la comunidad por la sobreexplotación de agua puede ser un ejemplo de conflicto socioambiental. También, ese es otro ejemplo bastante claro. Entonces, recuerden, identifico mi problema ambiental, que ya lo tengo definido, puede ser contaminación o sobreexplotación del agua. Entonces, voy a buscar una noticia que me indique un impacto o una consecuencia de esa sobreexplotación o esa contaminación en mi comunidad. ¿Qué está generando esa sobreexplotación en mi comunidad? Dentro de las noticias que puedan estar reportadas, ¿sale? Podemos encontrar que ya en mi colonia, ya, por ejemplo, nos suspendieron el servicio de agua, como lo maneja aquí su compañera. Puede ser que ya las personas se manifestaron porque como menciona su compañero también, quizá esta empresa que da el servicio no atiende, por ejemplo, las demandas de abastecimiento, aunque cumplan con pagos, y eso significa obviamente un conflicto socioambiental, porque yo al pagar mi derecho al agua y no tengo acceso, pues nos va a generar un conflicto por acceso al agua, no solo por desabasto, sino porque una empresa no está cumpliendo o está acaparando ese recurso sin cumplir con lo que está ofreciendo, ¿sale? Ese también puede ser
Otro ejemplo relacionado con lo que menciona su compañera. Mitzi nos dice por aquí en el chat que se han sobreexplotado pozos y a consecuencia de eso se han llegado se ha llegado a la necesidad de realizar cortes de agua porque eso afecta a la sociedad debido a que es un recurso necesario. Muy bien, sí. Tomando este ejemplo de sobreexplotación de su compañera Mitzi, ahí les va un ejemplo bien claro de un conflicto socioambiental relacionado con, y eso ya ahí se los dejo, ese sí lo pueden ocupar, porque ya estamos dando muchos ejemplos, relacionado con la sobreexplotación del agua, precisamente en la Ciudad de México. Y si por ahí me pueden ayudar con esto, Mitzi o alguien más que vive en la Ciudad de México, ¿qué pasa en el suelo de la Ciudad de México por esta sobreexplotación que está pasando? Ok, muy bien, se hunde. Ok, no solo se generan por ahí, y seguramente lo han visto en las noticias socavones, sino que se producen rotura de lo que es el sistema de distribución de agua, lo que provoca pérdidas. Ahí obviamente eso implica más gastos sobre las reparaciones, etcétera, ¿no? Es toda una cascada que se, este, se desencadena a partir de que el sustento del suelo pues empieza a hundirse. No solo los socavones, seguramente en muchas calles por ahí han presenciado que igual y no se forma un socavón, pero nada más en una sola parte se forma un hundimiento. Entonces ahí se forma un bache que tienen que estar constantemente reparando. Eso también puede generar conflictos socioambientales debido a que afecta no solo a las personas que utilizan, por ejemplo, las calles para circular con los autos, sino también las personas, por ejemplo, que andan en bicicleta, que utilizan las calles, ¿no? Entonces puede generar accidentes a la población, lo que es una afectación a la comunidad. Recuerden que todo este tipo de afectaciones, y ustedes pueden encontrar muchos, tienen que relacionarlas con la contaminación o sobreexplotación del agua. ¿Sale? Bueno, ¿más claro? ¿Seguro? Ahora sí más claro todos, para que no tengan por ahí problemas con sus noticias. Muy bien, Guadalupe. A ver, Guadalupe, entonces, sí fue Guadalupe. Sí, creo que fue Guadalupe quien tenía por aquí dudas. Ajá, dudas con esta parte. Entonces, creo que la noticia de problema ambiental no hay problema, pero no sé si ya tengas definida o ya habías pensado en algo sobre el conflicto socioambiental. Todavía no. Ok, bueno, pues por ahí ya lo puedes hacer con más calma y quizá con un poquito de más claridad para que no tengas problema en identificar una noticia de un conflicto socioambiental para la noticia 2, ¿vale? Bueno, seguimos avanzando entonces. Recuerden, para la noticia 2 igual hay que agregar su título de la noticia, su referencia bibliográfica, como lo hacen normalmente al final, donde colocan todas las referencias, y por último su explicación de por qué es un conflicto socioambiental que afecta a su comunidad y mencionar cuál es el problema ambiental que lo origina. Regresando al ejemplo, si yo encuentro una noticia de que se formó un socavón en la Ciudad de México, yo pongo el título de mi noticia, pongo mi referencia y ya explico. El hundimiento del suelo o la formación de socavones afecta a mi comunidad debido a que no solo es un peligro para las personas que transitan sobre las calles, sino que también genera afectaciones a la red de distribución de agua potable, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí está la explicación de cómo ese conflicto socioambiental afecta a mi comunidad. Una vez que ustedes terminan con esta parte, pasan a la elaboración de su gráfica. Aquí no me voy a detener mucho, recuerden que vamos a ver un ejercicio muy fácil y rápido al final,
para que ustedes vean cómo lo tienen que hacer. Ya tuvieron que quizá avanzarle un poquito, pero y ya les mostré la sesión pasada una gráfica para que vean más o menos cómo les tuvo que haber quedado, pero lo hacemos al final. Y en este apartado de la gráfica dice que debe de realizarse a partir de las actividades cotidianas que repercutan en la contaminación del agua. Para ello, tienen que recuperar la información de la tabla de monitoreo de su actividad integradora 1 y considerar las variables tipo de actividad y frecuencia que se refiere al número de veces. Entonces, tenemos dos variables, ¿sale? Para una gráfica de barras. No me detengo mucho porque, como les decía, vamos a verlo al final, así que pasamos a la interpretación breve de la gráfica, donde mencionen cómo las actividades cotidianas que realizan con más frecuencia impactan en el ambiente dependiendo de las sustancias contaminantes que enlistaron en la actividad integradora. ¿Ok? Entonces, digamos que para esta interpretación, la actividad que más yo más realizo la actividad diaria que más realizo, digamos que es lavarme los dientes, ¿no? O lavarme las manos. A lavarme los dientes o lavarme las manos, o vamos a tomar uno un poquito más, con más sustancias contaminantes. Lavar los trastes. Digamos que por ahí desarrollo una actividad o tengo un negocio de un restaurante donde yo necesito lavar muchos trastes, ¿no? Y en esta actividad, que es la que más se realiza, bueno, utilizamos sustancias contaminantes como el jabón. Aparte de esa sustancia contaminante, también tenemos otras sustancias contaminantes que son todos los residuos de comida. Entonces, ¿cómo el jabón y esos residuos de comida están impactando en el ambiente? El jabón, ¿qué tipo de afectaciones tiene? Puede tener afectaciones en la cantidad de oxígeno del agua. Quizá los restos de comida traen grasas y aceites que también pueden contaminar en gran medida el agua. Ustedes tienen que buscar cómo esas sustancias están impactando en el ambiente dependiendo de cuáles sean, ¿ok? Entonces creo que no está difícil, nada más busquen un par de ejemplos. Vuelvo a repetir, si ustedes buscan cómo la pasta de dientes afecta el ambiente mediante la contaminación del agua, seguramente van a encontrar información bastante sencilla y clara, y es lo que ustedes tienen que explicar de manera muy breve. Aquí recuerden, pueden ser 5 o 6 reglositos, algo muy, muy, muy específico que diga, bueno, durante el lavado de trastes diario utilizo detergentes y se generan residuos de comida, así como aceites y grasas, dentro de los cuales los detergentes pueden afectar el medio ambiente de la siguiente manera. Y causan, no sé, saturación de fosfatos en el agua. Y las sustancias como residuos de comida, lo que producen es un exceso de materia orgánica que puede dar origen a la proliferación de algún tipo de algas o de bacterias, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí sería dos afectaciones o dos impactos que se están generando en el ambiente debido a las sustancias contaminantes que estoy utilizando en mis actividades diarias, ¿vale? Después tienen que elaborar su collage. Aquí recuerden, no pierdan de vista qué tipo de imágenes ustedes tienen que incluir. Las imágenes deben de reflejar cómo está siendo afectada la biodiversidad. Ok, por ahí ya comencé con algunas evaluaciones, pero normalmente al principio o los primeros proyectos que me envían ponen imágenes bien bonitas sobre la biodiversidad de un ecosistema, ¿no? Como parecido al ejemplo que yo les puse del collage, pero recuerden que no estamos hablando de la biodiversidad, sino que estamos hablando de la afectación que ésta sufre. Entonces, hay que buscar cómo, si tenemos sobreexplotación, cómo afecta esa sobreexplotación de agua a nuestra biodiversidad, cómo afecta cómo afecta la contaminación del agua a la biodiversidad y nuestro conflicto ambiental,
regresando al ejemplo de los hundimientos en el suelo, cómo los hundimientos en el suelo podrían estar afectando también a la comunidad que está dentro de la biodiversidad de los ecosistemas, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí con relación a la interpretación de la gráfica o el collage? Ninguna, ok. Nota sabías que, y esta ya revisamos que habla sobre la legislación del agua, donde esta ayude a gestionar el problema de contaminación o sobreexplotación del agua reportado en la noticia 1 y que ayude para minorar el conflicto social reportado en la noticia 2 y pueden apoyarse en los sitios web legislaciondelagua.org.mx y leyes y normas del sector medio ambiente del gobierno de México. Ok, recuerden, hay que asociar la ley o la norma a el conflicto o el problema ambiental que estamos identificando, ya sea contaminación o sobreexplotación del agua, ¿sale? Entonces, con que pongan únicamente el título de aquellas normas o leyes que ustedes consideran que pueden dar solución o ayudar a dar solución a eso que están identificando, con eso es suficiente. Y a colación de esta nota, seguramente lo han escuchado en la televisión, un tema muy, muy importante y muy sonado en los últimos días fue la modificación o la nueva aprobación a la nueva ley de aguas nacionales, ¿ok? Hay muchos intereses sobre esta ley debido a que regula precisamente mucho de la explotación que se realiza sobre todos los cuerpos de agua de nuestro país, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo que por ahí, si tienen tiempecito relacionado con esta parte de la nota, ¿sabías que? Se metan a YouTube o se utilizan seguramente por ahí una inteligencia artificial, pidan la información, ya sea en el YouTube o a su inteligencia artificial que ocupen, que les mencione aquellos intereses involucrados de tanto de particulares como de el sector público relacionados con la ley de aguas nacionales y ahí seguramente van a encontrar las posturas, como lo habíamos dicho, de conflictos entre particulares y el gobierno, por ejemplo, entre particulares y la comunidad sobre, más que nada, sobre las concesiones que tienen sobre la explotación de este recurso natural, el cual obviamente al entrar esta nueva ley lo que se hace es hacer una mayor vigilancia y restringir precisamente esta sobreexplotación que se está generando en muchos de los cuerpos de agua de nuestro país, ¿sale? Pero no les cuento más, es un tema bastante extenso y que nos debe interesar a todos, porque como ven, pues todos dependemos de los cuerpos de agua de nuestro país. Entonces, pues por ahí se lo recomiendo relacionado con esta parte de la nota, ¿sabías que? ¿Vale? Voy aquí al chat primero con su compañero Pascual, que me dice las imágenes de cómo afecta el problema ambiental son solo de referencia, es decir, no es obligatorio que sean del lugar de la noticia, pero que respeten el problema. Exactamente, son solo de referencia, es para decir, en este lugar hay sobreexplotación y la sobreexplotación causa esto. Y ya ustedes, obviamente, ahí ponen una imagen de lo que causa la sobreexplotación y no tiene que ser específicamente del lugar donde está sucediendo, ¿sale? Muy bien. Cristian tiene una duda sobre la interpretación de la gráfica. ¿Pueden reutilizar alguno de los productos que usan los primeros 3 días, extendiendo a los 7 días de la semana? Sí, esa extrapolación la pueden hacer sin problema y lo vamos a ver ahorita que realicemos el ejercicio al final, ¿sale? Pero sí se puede reutilizar los productos sin problema. Bueno, ¿alguna duda? ¿Todos bien hasta aquí?
Todo bien. Ok, vamos al siguiente punto, que es el último, donde tienen que incluir 5 acciones cotidianas para optimizar el uso del agua en su entorno. Esto puede ser tanto en su trabajo o en su domicilio. Aquí no hay ninguna restricción. Recuerden que las actividades cotidianas, pues ya por ejemplo, nuestro trabajo se vuelve parte de nuestras actividades cotidianas. Trabajamos en cosas muy diversas dentro de lo que cada quien puede hacer. Entonces, ahí van a encontrar un poco más de diversidad para proponer algunas acciones de optimización del uso del agua. Nuevamente se los enfatizo, es optimización del uso del agua, no es evitar contaminación del agua, son cosas diferentes, ¿sale? Es optimización del uso del agua, 5 acciones. Pasando al punto número 2, todo lo que acabamos de revisar, acuérdense, va desarrollado en su mural digital o en su muro digital. Ok, entonces en el punto número 2 nos dice lo que va a ir en su procesador de textos. Son 3 puntos que ustedes tienen que cubrir. Primero, la identificación de sus datos de identificación, nombre, grupo y el nombre de su asesor virtual. Después van a colocar el enlace a su mural. Aquí recuerden que tienen que modificar los permisos de acceso y asegurarse de compartir correctamente ese enlace de su mural digital, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Y si por ahí tienen dudas todavía de cómo obtener ese enlace, bueno, en el apartado que necesito, recuerden que vienen los enlaces donde dice clic aquí y ahí pueden consultar cómo obtener el enlace. Por último, una vez que coloquen el enlace, recuerden, no importa que el enlace solo sea un renglón y ocupe una página, se pasan a la siguiente para incluir sus fuentes de información que hayan consultado con base en el manual de citas APA de Prepelina C. Ojo aquí, todavía creo que algunos de los compañeros que no han tenido tiempo de revisar las grabaciones, les sigue fallando el formato. Recuerden que el formato es de sangría francesa y va aplicada a todas las referencias que ustedes coloquen en su bibliografía, ¿vale? Eso es importante ya para que les quede completo el formato y la estructura de sus fuentes de consulta. Entonces, ¿dudas hasta aquí con lo que va en su procesador de textos? Ninguna. Bueno, vamos a terminar de revisar las instrucciones para pasar al ejemplo. El punto 3 dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellidos, nombre y grupo, libre de caracteres especiales. Y el punto número 4 nos indica que posteriormente hay que cargarlo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Ok, entonces, antes de pasar al ejercicio, recordamos la parte del collage. Recuerden, mientras más imágenes coloquen, pues va a ser más fácil entender el mensaje que ustedes quieran transmitir. Y por último, antes de pasar nuevamente a los ejemplos, quiero mencionar lo del foro de integración relacionado con las 2 preguntas detonadoras. Seguramente muchos de ustedes ya hicieron al menos 2 de las participaciones, que es de las 3 participaciones que se les solicitan. Pero ojo aquí. Si alguien por ahí al revisar estas 2 preguntas nota que no está su participación enfocada como debe de ser, puede realizar más participaciones, obviamente, para generar una mejor evaluación. ¿Y por qué se los digo? Porque recuerden que la primera pregunta nos dice nos dice cómo el uso de las matemáticas te permite optimizar el uso de recursos naturales en tus actividades cotidianas. Y aquí les digo, el foro de integración se llama foro de integración porque ustedes pueden retomar la información e integrarla, la información de las semanas pasadas, e integrarla en este. ¿Cómo? Bueno, aquí recuerden que en la actividad 1, retomando la parte del monitoreo que se realizó,
ahí estamos utilizando un recurso natural en nuestras actividades cotidianas, ¿sale? Entonces, ustedes tendrían que empezar, bueno, yo ya hice mi monitoreo, ya sé qué sustancias utilizo ahí, pero ¿cómo se relacionan las matemáticas con las sustancias y mi monitoreo? Bueno, recuerden que las matemáticas nos pueden servir precisamente para realizar una programación de los insumos que estoy utilizando para mis actividades cotidianas que involucren el agua, ¿sale? También ahí se identificó precisamente si nosotros podemos reutilizar el agua o estamos reutilizando el agua o estamos utilizando un volumen muy alto de agua y podemos generar acciones de reciclaje también, o también si estamos utilizando muchas sustancias contaminantes. ¿Cómo ahí podemos utilizar las matemáticas? Bueno, pues bien fácil. Si estamos utilizando muchas sustancias contaminantes, eso quiere decir que estamos generando un gasto que puede ser menor en la compra de esas sustancias contaminantes. Lo único que tendríamos que hacer es hacer una evaluación de cuánto cuesta sustituir quizá una sustancia contaminante que sea de origen orgánico, que sea biodegradable, y alguna que no sea biodegradable. Y ahí estamos aplicando las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Para la actividad integradora 2 está bien, bien sencillo. Ahí ustedes vieron la cantidad de dióxido de carbono que se emite al ambiente por el consumo de carne. Lo único que ustedes tendrían que hacer es, ya que tienen los gramos de carne que ustedes consumieron, tendrían que ver cuántos litros de agua se ocupan, por ejemplo, para producir un kilogramo de carne de pollo o un kilogramo de res, y compararlo, ¿sale? Y decir, bueno, según lo que yo estoy viendo aquí en mi consumo de carne, bueno, el gasto de agua que se necesitó para que yo consumiera ese medio kilo de res, no sé, son 100 litros de agua. Y para el del pollo son 30 o 25 o 15, ¿no? No sé. Entonces, ahí tienen una comparación de cómo pueden aplicar las matemáticas precisamente para reducir, para optimizar el uso de recursos naturales, ¿sale? En la actividad integradora 6, recuerden que se hizo una tabla de monitoreo de cómo realizar un trayecto. ¿Qué recursos naturales estamos utilizando aquí? Bueno, aparte de todo lo que ya mencioné, que se ocupa agua o que se puede utilizar alguna otra sustancia a partir de el agua, el que más podemos identificar es el del petróleo, a partir de los combustibles que se generan, ya sea para los tipos de transporte que utilizan el combustible o aquellos que utilizan electricidad, ¿vale? Entonces, ahí se están utilizando recursos naturales y pueden aplicar las matemáticas precisamente para optimizar ese uso de recursos naturales. No solo para planear un viaje, sino, por ejemplo, para planear una ruta de nuestras actividades cotidianas. Si alguien tiene auto, por ejemplo, y tiene que pasar a dejar a sus hijos a la escuela, después ir al trabajo, después ir al súper, después regresar quizá por sus hijos, regresar a su casa, después llevarlos quizá en la tarde a una actividad que tengan que ir a otro lado, etcétera, ¿no? Todo eso se puede optimizar precisamente con la aplicación de las matemáticas. Y ya regresando a nuestro domicilio, obviamente, pues en los recibos o en las notas de todos los servicios que ocupamos, llámese luz, llámese agua, llámese gas, la generación de residuos sólidos, en todo ese tipo de cuestiones se pueden aplicar las matemáticas. Ahora, la segunda pregunta, identificando todo eso, es cuáles son los beneficios. ¿Qué beneficios me trae generar menos basura? ¿Qué beneficios me trae consumir menos gasolina, etcétera, ¿no?
todo eso, ustedes lo tienen que visualizar acá, ¿vale? Bueno, entonces, ¿alguna duda alguien que tenga con relación a el foro de integración? Ninguna. Ok.